disco que está sonando se llama Pinabí, Los Descalzos, del Chango Espasiuk. Les recomiendo escuchar la música de Chango Espasiuk. Es una música que alegra el alma y que sirve para estos días festivos como el de hoy, donde en la Argentina festejamos el Día del Peronismo y el Día de la Madre. 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. El general Juan Domingo Perón es encarcelado tras la presión de muchos militares conservadores y enviado a la isla Martín García. Desde allí, los trabajadores, al calor de la organización llevada a cabo por Eva Perón, van a presionar al gobierno de Edelmiro Farrell para poder liberar a Perón de la cárcel, y a partir de ahí, del 17 de octubre, Perón se convierte en un símbolo de lucha popular y nacional. Nosotros queremos analizar la estructura esquemática del pensamiento de tercera posición en relación con las dos hegemonías que siguen vigentes, que son la hegemonía de izquierda y de derecha, la hegemonía marxista y la hegemonía liberal, la hegemonía conservadora y la hegemonía progresista. En ese esquema dicotómico, dualista, dialéctico y maniqueo, se piensa en bloque desde un esquema donde se prima la igualdad por sobre la libertad y se le da al Estado todos los resortes de la sociedad, o se prima la libertad y el individualismo en contra de la búsqueda de la justicia social. En ese esquema están aquellos que o defienden el mercado en contra del Estado, o aquellos que defienden el Estado en contra del mercado, o aquellos que defienden al individuo en contra de la comunidad, o aquellos que defienden a la comunidad en contra del individuo. Ese pensamiento en bloque, donde se juzga una idea en virtud de la edad que tiene esa idea. Si la idea es vieja, es buena porque soy conservador. Si la idea es nueva, es mala porque es buena porque soy progresista. En ese esquema donde se juzga a un proyecto en virtud de la edad que tiene la idea y no en virtud de su justicia, el conservador está dispuesto a renunciar a cualquier novedad en pos de resguardar la sagrada tradición del pueblo. Y en ese elemento, por ejemplo, se niega la reivindicación de la mujer en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, los conservadores andan negando que existe el machismo. Y nosotros sí, yo voy a negar que existe el patriarcado. El patriarcado es un sistema de gobierno político que se legitima a partir de las leyes y que coloca al varón como el único sujeto de derecho con la posibilidad y la potestad de gobernar. Bueno, este sistema político no está exclusivamente gobernado por varones y no es legítimo que gobiernen solo los varones. Con lo cual el patriarcado no existe. Porque el patriarcado es un modelo sociopolítico. Lo que existe es el machismo, que es un modelo sociocultural. Hay elementos de machismo en todas las culturas. No significa que el machismo no excluya otros elementos. Por ejemplo, hay elementos de feminismo y de embrismo en muchas culturas.
Ninguna cultura es absolutamente machista, ninguna cultura es absolutamente feminista. Hay elementos de machismo en muchas culturas que sujetan el estatus al rol y le dan a la mujer un rol subordinado al del varón, ¿no? Se dice, bueno, la mujer tiene este rol subordinado, la mujer nació para obedecer, para someterse, para cumplir con los dictámenes del varón. Entonces, en virtud de ese rol se le da un estatus social a la mujer. La mujer nació para ser ama de casa, para cuidar a los chicos. La mujer no tiene derecho a gozar, a desear. La mujer tiene que ser impoluta, ¿no? Y bueno, en realidad hay muchos elementos de machismo en la cultura. Y eso no significa que la cultura sea patriarcal, porque no se genera un sistema político en virtud de ese esquema. Entonces, ¿cuál es el error del progresismo? Que habla de patriarcado. El error del conservadurismo es que niega el machismo. Entonces nosotros negamos el patriarcado, pero atacamos el machismo. Ya tenemos un pensamiento distinto a la hegemonía de izquierda y a la hegemonía de derecha. La hegemonía de izquierda habla de la comunidad, de la presencia del Estado en la economía, para articular la igualdad de la comunidad, pero niega la propiedad privada, niega la libertad de expresión, la libertad de culto, y niega la vida del individuo, niega los derechos individuales, vida, bienes y libertad. O sea, afirman la colectividad negando la individualidad. Y la derecha, fiel al estilo dicotómico, va a afirmar la individualidad negando la comunidad como un elemento cohesionador de la sociedad. Entonces hablan de derechos individuales, vida, bienes y libertad, pero no hablan de derechos sociales. ¿Qué derecha habla de los derechos sociales del hombre? De los derechos políticos del hombre. El derecho a la tierra, al techo, al trabajo. El derecho a las vacaciones pagas, a la sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a las manifestaciones libres, el derecho a la protesta. Bueno, los derechos sociales, el derecho al salario justo, no son derechos que a la derecha le interese rescatar. Solamente ellos quieren que el Estado no intervenga en la vida de los individuos. Que el asunto no es Estado sí o Estado no, el asunto es cómo. Un Estado puede ser pequeño pero eficiente, grande e inútil e injusto. Por eso no es Estado o mercado, no es individuo o comunidad, no es libertad o igualdad. Se pueden buscar ambas cosas bajo el elemento ordenador de la justicia. ¿Qué es la justicia? La eterna y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Nosotros somos justicialistas. No buscamos más la igualdad que la justicia. Buscamos la igualdad que es justa, no la que es injusta. Nosotros buscamos la libertad que es justa, no la que es injusta. La libertad injusta es aquella que deja al peón a merced del patrón. La libertad que deja al peón a merced del patrón es una libertad injusta porque genera desigualdad. La igualdad que es injusta es esa igualdad que niega la propiedad privada y el derecho a los méritos que implican la riqueza en la propiedad privada. Esa igualdad que niega ese derecho es una igualdad injusta. Nosotros no predicamos una igualdad injusta, predicamos la igualdad justa. ¿Entienden? Entonces nosotros somos tercera posición, no somos ni yanquis ni marxistas. Nosotros no importamos el esquema eurocéntrico de pensar la política en base al esquema de o miro hacia atrás y soy un nostálgico del pasado y me niego a todos los cambios en la comunidad porque yo quiero que todo siga exactamente igual. Tampoco aplaudo todas las novedades como un progreso, porque me doy cuenta que hay novedades que son ridículas, que son injustas,
que son inhumanas, que son indignas, que son absurdas. O sea, el tema no es si la idea es vieja o si la idea es nueva. El tema no es quién dice la idea. El tema es qué es lo que está diciendo. ¿Sí? Feliz día de la lealtad, Lucas. Feliz día de la lealtad a todos ustedes. ¿Me están escuchando bien? ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Me escuchan bien? No advertí que no me estaban escuchando. Bueno. El tema es la tercera posición. Ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. La derecha, que afirma la hispanidad y niega al indígena, lo niega en su dignidad civilizatoria, porque es tratado como bárbaro, porque lo asumen como un nombre del criollo, pero el criollaje de la hispanidad católica, conservadora, carlista, ¿qué toma del indigenismo? ¿Qué elementos culturales toma del indigenismo? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la humanidad del indígena, expresada en una cultura, en un derecho, en una cosmovisión? Es negada completamente, es visto el elemento católico como cohesionador de una civilización. Es un proyecto civilizatorio que crea del indígena un bárbaro. Y la izquierda sostiene el indigenismo, pero niega la hispanidad. La izquierda y la derecha son sistemas que proceden por negación. La tercera posición procede por síntesis, por integración de los elementos diversos. La derecha niega la igualdad en pos de la libertad. La izquierda niega la libertad en pos de la igualdad. La derecha niega al Estado en pos del mercado. La izquierda afirma el mercado afirma el Estado y niega al mercado, a la propiedad privada. La izquierda habla del principio de reciprocidad, pero niega la ley de la oferta y la demanda. La derecha afirma la ley de la oferta y la demanda, pero niega el principio de reciprocidad. ¿Me entienden? La izquierda afirma el relativismo, la derecha es dogmática. Nosotros no somos ni dogmáticos ni relativistas, porque el dogmatismo es un pensamiento unívoco que crea una identidad tan idéntica a sí misma que excluye a todo lo que sea diverso a su propia identidad. Y se genera el dogmático que hace la O con un vaso. Y todo aquel que no reproduce el dogma como pensamiento en bloque es hereje, se va a quemar en el infierno, va a arder en la hoguera. Esa es la derecha es dogmática. Es dogmática. Hay que seguir el esquema del dogmatismo de derecha. Por eso les dije, el 12 de octubre no es el día de la hispanidad. Porque la hispanidad es un elemento civilizatorio que viene de Europa y que se ha integrado con el indígena, pero no lo ha respetado en su integridad. ¿Y qué me va a decir? Bueno, el indígena estaba oprimido por el imperio azteca y ahora va a estar oprimido por el español, por Hernán Cortés. No, y las independencias hispanoamericanas se dan en el seno también de una reivindicación del criollo, de una reivindicación muchas veces del indígena, por ejemplo Tupac Amaru, Condorcanqui, porque el imperio español ha humanizado al indígena en muchos aspectos, lo ha alfabetizado, lo ha evangelizado, le ha transmitido una educación humanista, derechos, valores, principios, una pero también lo han saqueado, también lo han denigrado, también lo han usado.
Y la izquierda es relativista. No hay verdad, no hay hechos, solo hay interpretaciones, cada uno vive como quiere, tiene la moral que quiere. Entonces, entre el relativismo de izquierda y el dogmatismo de derecha hay una manera de pensar analógica, que busca una unidad como analogado principal, pero que da lugar a las diferencias. Porque el ser se dice de muchas maneras, dice Aristóteles, pero siempre según la sustancia. Se puede hablar de la diversidad, pero siempre en relación a la misma cosa. No es que son cosas distintas. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero siempre del hombre. El hombre no es una creación de la mente. El hombre existe por sí mismo. Pero puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Qué va a decir la derecha? No. Todo lo que se diga fuera del margen, al margen de lo que dicen los dogmas de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, debe ser condenado por herejía. Seguro es masón. Seguro es masón. Si dice algo que está fuera de lo que dice el dogma católico, es masón. Yo estoy seguro, es masón. Es masón, es de la logia, es marxista, infiltrado. Es un masón. Estoy seguro que es masón. La única manera de no ser masón es ser lefebrista del Opus Dei. No hay otra. No hay otra. Tenés que ser lefebrista del Opus Dei o sos masón. ¿Y qué hay en el medio? Nada. Entonces van a escuchar gente de derecha, estos que hacen la O con un vaso, que dicen, no, el centrismo le hace el juego a la izquierda. O sea que la única manera de no hacerle juego a la izquierda es ser conservador, ultramontano, carlista, lefebrista y del Opus Dei. Y una cosa es tener dogmas y otra cosa es ser dogmático. Interpretar dogmáticamente el dogma es interpretar de una manera congelada una realidad dinámica que tiene un progreso, una historia, una evolución, un sentido, un contexto, tiene una pragmática. Siempre hay una pragmática en todo dogma, porque el dogma progresa, el dogma evoluciona, el dogma va progresivamente haciéndose inteligible. Por eso los conservadores en la época de Santo Tomás lo condenaron. El Papa de la época de Santo Tomás lo condenó como hereje. Porque Santo Tomás no repetía el dogma dogmáticamente, sino que lo pensaba libremente. Y el esquema es justamente eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pensar en libertad la realidad o vamos a negar la realidad en pos del pensamiento como hace la izquierda o vamos a negar el pensamiento en pos de la realidad como hace la derecha? Entonces la derecha afirma la realidad del dogma pero niega la libertad del pensamiento. Y vos tenés que ser carlista exactamente igual que ellos porque si no sos masón infiltrado. Sos masón infiltrado. No, Jonathan es masón. ¿Por qué? Y bueno, porque no repite lo que dice, ni siquiera han leído los dogmas, lo que me han enseñado mis maestros que dice la Iglesia Católica. Por ejemplo, Antonio Caponeto. Por ejemplo, ¿no? Que es uno de los padres de los católicos dogmáticos acá en la Argentina, que hacen la O con un vaso y pierden todos los debates porque efectivamente no tienen preparación. Los dogmas no son malos. Es malo interpretar dogmáticamente el dogma. ¿Sí? Me dice Sebas, ¿te harías católico? Existe la posibilidad. Existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque yo busco la verdad. Y si yo diría que no me haría católico nunca, entonces yo estaría negando mi búsqueda de la verdad. Estaría diciendo, busco la verdad en todos lados, menos en lo que dice la Iglesia Católica. Y cuando uno cierra las puertas, ya no está buscando libremente la verdad. La está buscando con prejuicios. Entonces la idea es no tener prejuicios. Y hay que buscar sinceramente, honestamente la verdad. Pero siempre desde esa analogía. Porque la verdad es una unidad que da lugar a la diversidad. No es una unidad cerrada como el dogmatismo. Tampoco es una pluralidad abierta como el relativismo. Es una unidad diversa, una unidad compuesta de muchos elementos que pueden cohabitar en la misma sustancia, en la misma realidad, que pueden tener el mismo analogado.
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que la búsqueda de la verdad implica la libertad del pensamiento. La libertad del pensamiento. Hay que tener un pensamiento libre. Yo siempre les hablo, y no me canso de hablar, de Berea, de los creyentes de Berea, ¿no? Hechos de los Apóstoles 17, del 10 al 11. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 10 al 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Estos judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Pablo, o sea, de Cristo, con toda solicitud. ¿Y cuál es la manera en la que el apóstol Lucas, que escribe, que el discípulo Lucas escribe este texto, de decir que eran más nobles y que recibieron con toda solicitud? Escudriñando cada día las Escrituras para ver con sus propios ojos si las cosas que decía Pablo eran así o no. ¿Se entiende? Eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica, ¿saben cómo actuaron? Como un católico conservador. ¿Cómo actúan los católicos conservadores? No se preguntan qué es lo que está diciendo. Se preguntan quién lo dice. Entonces los católicos conservadores, ¿cómo piensan? Dicen, ¿quién lo dice? ¿La Santa Madre Iglesia Católica? Sí, listo, es verdad. No me interesa pensar más nada, no me interesa investigar, no me interesa cuestionar, dudar, analizar, interrogar, examinar, dudar, preguntarme, reflexionar, investigar, ver con mis propios ojos, analizar con mi propia mente, pensar con mi propia inteligencia, no. Lo dice el padre Tapia, lo dice el padre Méndez, lo dice el arzobispo no sé cuánto, lo dice Antonio Caponeto, sí, no tengo que preguntar más nada. Se terminó la búsqueda, ya no hay nada que preguntar. Terminó el pensamiento. Le cedo mi conciencia al cura. Le otorgo mi subjetividad a la iglesia. Se la regalo a mi subjetividad a la iglesia. Se la entrego. Resigno mi libertad. Renuncio a mi libertad de pensamiento. La entrego. Cedo mi libertad de pensamiento. No la quiero, no la necesito. Es la iglesia la que resolvió ese problema por mí. Ya no tengo que resolver ningún problema. Ya lo resolvió la iglesia. Ya no lo tengo que pensar. Entonces, ¿qué hacen los de Tesalónica? Dijeron, Pablo, apóstol de Cristo, Pablo tiene la investidura de ser el apóstol de los gentiles, sí. Listo, no se piensa más nada, no se escudriña la escritura, no se interroga, no se pregunta, no se examina, no se duda, no se cuestiona. Lo dice Pablo, es así. ¿Y qué dice el Espíritu Santo en la Biblia? Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque procedieron de otra manera. ¿Y cuál es la manera que elogia el Espíritu Santo? La manera del católico dogmático que recibe lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica, sacándose el sombrero y con el sombrero la cabeza, o la manera que tiene el de Berea, que dice, muy bien lo que dice Pablo, está perfecto lo que dice Pablo, no negamos la investidura de Pablo, no negamos la autoridad de Pablo, pero vamos a escudriñar nosotros con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia cabecita, con nuestra propia subjetividad, con nuestra propia libertad, con nuestros propios ojitos. Nosotros vamos a ir a la Escritura porque tenemos inteligencia y espíritu para entender lo que está escrito ahí. Y vamos a examinar si lo que está diciendo Pablo
¿Es verdad o no? Yo tengo el derecho y la obligación de examinar en la Santa Biblia si lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica es cierto o no es cierto. Es tu obligación examinarlo, porque el Espíritu Santo elogia al que examina lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica, no al que no lo examina. El Espíritu Santo está elogiando al que la cuestiona, no al que no la cuestiona. Porque la Santa Madre Iglesia tiene menos autoridad seguramente que el apóstol San Pablo. Porque el apóstol San Pablo fue enseñado por el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo estudió la verdad de primera mano. ¿Se entiende? Entonces ustedes conocen un papa que tenga más autoridad que San Pablo, el hagiógrafo del 90% de los textos del Nuevo Testamento, escogido directamente por Dios, sin concilio ni nada. Entonces, nosotros tenemos la obligación de examinar y escudriñar las Escrituras para ver si lo que dice la Iglesia luterana es cierto o no es cierto. No existe luterano que sea bueno que no examine lo que dice la Iglesia luterana y Lutero a la luz de las Escrituras. Si yo no examino lo que dice Lutero a la luz de las Escrituras y lo único que hago es leer Lutero y creerle a Lutero todo lo que él dice, me estoy comportando como católico. Si yo, en vez de examinar lo que dice Calvino a la luz de las Escrituras, me quedo con lo que dice Calvino, me estoy comportando como católico. Si yo, en vez de examinar lo que dice Wesley a la luz de las Escrituras, me quedo con lo que dice Wesley, no soy un protestante. ¿Cuál es la esencia del protestantismo? Examinar lo que dice la Iglesia protestante a la luz de la Escritura. Por eso el principio de la Iglesia protestante es semper reformanda, siempre reformándose a la luz de la Escritura, a la luz de lo que está escrito en la Escritura. Ahora, ¿por qué el hombre puede renovar su pensamiento a la luz de la Escritura? Porque la Escritura no es oscura. La Escritura en los temas centrales es clara. La Escritura no se escribió para doctores en teología. La Sagrada Escritura no se escribió para un gordo panzón que está sentado frente de una computadora leyendo en griego o en hebreo. La Escritura no se escribió para doctores en filosofía expertos en Platón y en Aristóteles. La Escritura se escribió para cualquier fiel, para que cualquier creyente pueda, a la luz de la comunidad, de la sagrada, de la tradición y de la última autoridad de la Escritura, interpretar la Biblia. Porque podemos leer la Biblia. Porque podemos interpretarla. Es posible interpretarla y es necesario. Jesucristo dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, dice Jesucristo. Escudriñad, hay que escudriñar las Escrituras. Es un mandato de Jesucristo, hay que hacerlo. Nosotros somos elogiados porque lo hacemos, no somos condenados. La Biblia no condena al que le dice a la Santa Madre Iglesia Católica o a la Iglesia Luterana o a la Calvinista, está muy bien lo que decís vos, pero yo con mis ojos tengo que leer la Biblia para saber si lo que estás diciendo es cierto o no es cierto. Y somos más nobles que los de Tesalónica y tomamos con toda solicitud la palabra cuando la ponemos a prueba. Tomar con solicitud una palabra no es no cuestionarla, es cuestionarla. Tomar con toda solicitud una palabra no es no interrogarla, es interrogarla. Tomar con toda solicitud una palabra no es no dudar de ella, es dudar de ella. Tomar con toda solicitud una palabra no es no verificar lo que ella dice, es verificar lo que ella dice. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo del libre pensamiento, que nosotros no vamos a seguir ni los dogmas de izquierda ni los dogmas de derecha. Vamos a buscar siempre la verdad, pero en libertad, en esa libertad donde todos tienen su lugar.
Ninguna mujer se va a sentir presa de nuestra estructura jerárquica que le dice a los varones, ustedes gobiernan y las monjas rezan. Nosotros no vamos a crear una estructura donde le dice a los varones, ustedes mandan y las mujeres obedecen. La hispanidad es civilización y los indígenas son barbarie. O al revés. Nosotros no vamos a crear ninguna leyenda rosa ni ninguna leyenda negra. Nosotros no vamos a afirmar negando al otro. Porque nuestro pensamiento de tercera posición no se hizo para negar a nadie. Porque nuestro pensamiento de tercera posición no cierra con la mitad afuera. No cierra con la mitad afuera. La izquierda, ¿cuándo cierra? Cuando queda afuera la libertad y la propiedad privada y el derecho a la vida. ¿Cuándo cierra el liberalismo? Cuando queda afuera la justicia social. Cuando queda afuera el hambriento, el excluido, el marginado, el que no tiene la posibilidad de hacer méritos. ¿Cuándo cierra? Cuando queda afuera el que tiene libertad de pensamiento. El que está dispuesto a cuestionar las tradiciones, a cuestionar los elementos culturales, para saber cuáles de esos elementos son justos y cuáles de esos elementos son injustos. Cuando busca la unidad sin renunciar a la diversidad. Cuando busca la verdad en libertad, sin negar la libertad. Cuando busca el amor en la verdad, y no un amor sin verdad como la izquierda. Tampoco una verdad sin amor como la derecha. Esta derecha que le llama al homosexual sodomita y compara el deseo del homosexual con comprarse una capa de Superman. No sé a quién han escuchado decir eso. Vos te podés autopercibir Superman, pero yo no te tengo que comprar la capa. Bueno, esa verdad es una verdad inhumana. Es una verdad, pero es una verdad sin amor. Pues yo no puedo comparar a un homosexual con alguien que se autopercibe Superman. Es una caricatura ofensiva. Ningún homosexual se va a sentir alegre siendo comparado con Superman, porque no tiene nada que ver el deseo que surge de lo más íntimo de una persona con comprarse una capa de Superman. Entonces la derecha es una verdad sin amor y la izquierda es un amor sin verdad. La derecha es un dogmatismo sin libertad. La izquierda es una libertad sin realidad. El pensamiento de tercera posición no procede por esas negaciones ridículas, ni absurdas, ni dicotómicas, ni maniqueas. Nosotros vamos a pensar de otro modo. Vamos a salir de esa falsa dicotomía. O miro para atrás y estoy preso del pasado y odio todos los cambios porque soy un conservador, o miro para adelante y aplaudo cualquier novedad que me plantea la hegemonía de George Soros, o de Morgan, o de Rockefeller. Tampoco somos nacionalistas de exclusión. Nosotros no afirmamos nuestra patria negando la patria del otro. No afirmamos nuestra identidad negando la identidad del otro, como la derecha, que dice 1492, fin de la barbarie, comienzo de la civilización. Esa civilización que surge negando al indígena no puede ser una civilización humana, porque la civilización humana nunca procede negando al otro. La civilización humana procede afirmando al otro, reconociendo al otro, porque a nosotros nos hicieron creer que mi libertad comienza donde termina la del otro, que mi derecho termina donde comienza el del otro, ¿no? Mi libertad comienza donde comienza la del otro. Mi libertad comienza recogiendo la libertad del otro. Mi derecho comienza recogiendo el reconocimiento el derecho del otro. Mi libertad no termina donde comienza la del otro. Mi libertad y la del otro no son opuestos que se chocan. Son realidades que se absorben y se complementan. Porque yo soy libre en virtud de promover la libertad del otro. Yo tengo derecho en virtud de promover el derecho del otro. Es por el recogimiento del rostro del otro que yo puedo tener mi libertad, mi dignidad y mi derecho. Sodomía es homosexual, lo entiendo. Pero hay otras maneras de expresarlo. Porque uno sabe desde la pragmática del lenguaje con qué intención están diciendo todo eso. ¿Sí? Porque aparte Sodoma y Gomorra
eran ciudades donde se practicaban infinidades de pecados. Se resume la palabra sodomía como una ciudad donde hay puro pecado porque fue destruida, porque se dice al homosexual hay que quemarlo y hay que destruirlo como se quemó a Sodoma y a Gomorra. Entonces se le dice al homosexual, no, nosotros somos cristianos y predicamos el amor a los hombres, pero nosotros queremos que a vos te quemen, o por lo menos que no la pases tan bien, y te vamos a comparar con Superman, porque es tan absurdo autopercibirse mujer como autopercibirse Superman. Esa comparación no es una comparación que surge del amor. Y si yo tengo ciencia, tengo lenguas, profecía, pero no tengo amor, nada soy. Y nadie puede estar enamorado de la justicia sin estar un poquito indignado con aquellos que la violan a la justicia. Nadie puede estar un poquito enamorado del derecho si no tiene un pequeño desprecio por aquellos que violan los derechos. Nadie puede estar enamorado de la dignidad humana si no tiene un poquito de recelo contra aquellos que están negando la dignidad humana, contra aquellos que predican la verdad sin amor o aquellos que predican el amor sin verdad. En ese relativismo donde el progresismo está disolviendo todas las identidades, está disolviendo la dignidad humana en pos de la libertad irrestricta a hacer cualquier cosa, porque la libertad nunca es el derecho de hacer cualquier cosa, porque yo puedo hacer lo que quiera, pero no puedo querer cualquier cosa. Vamos al pensamiento de tercera posición, salgamos de las falsas dicotomías entre izquierda y derecha, conservador y progresista, leyenda rosa y leyenda negra. Salgamos de los pensamientos maniqueos. Acá están los buenos, allá están los malos, estos son los inteligentes. Salgamos de ese pensamiento, todos tenemos lugar. El hispanista tiene su lugar en la tercera posición, el indigenista tiene su lugar en la tercera posición. El que busca la libertad tiene su lugar en la tercera posición. El que busca la igualdad y la justicia social tiene su lugar en la tercera posición. La mujer que reivindica sus derechos tiene lugar en la tercera posición. El hombre tiene su lugar, no va a ser perseguido en la tercera posición. El hombre no va a ser estigmatizado en la tercera posición, porque la tercera posición no es un pensamiento que niega al otro, no necesita afirmarse negando. La tercera posición se afirma afirmando al otro, se reconoce reconociendo al otro, se acepta aceptando al otro. Bienvenidos a la tercera posición. Vamos a universalizar la doctrina de la tercera posición. Ni yanquis ni marxistas.